Les doy la bienvenida a esta clase de Estadística y Método Científico. Mi nombre es Gabriel Flores Rosas y a continuación vamos a estudiar el siguiente contenido. Número 1, Estadística y Método Científico. 2, la toma de decisiones en estadística. 3, población y muestra. 4, inferencia estadística. Y 5, hipótesis nula e hipótesis alternativa. La idea es que podamos crear o entender cierta relación que existe entre el método estadístico y el método científico. Por lo tanto, no encontraremos grandes ejercicios a nivel matemático, solamente conceptualización para poder entender estos elementos. Podemos definir la estadística como la ciencia de los datos. La palabra ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento. El método científico es un conjunto de principios y procedimientos para la búsqueda sistemática del conocimiento. Además, recordemos que el método científico está compuesto por los siguientes pasos, dependiendo del autor. Pero a grandes rasgos podríamos indicar que el primer paso es formular una teoría, o sea, el problema. El segundo paso es recoger los datos para probar la teoría. Luego, paso número 3, es analizar los datos. Y el cuarto paso es interpretar los resultados y tomar una decisión. Por supuesto, el método científico va a variar dependiendo del área en la cual estemos trabajando. Por ejemplo, en las ciencias físicas, uno trata de conceptualizar desde un punto de vista más científico estos elementos. Lo importante es que entendamos que el método científico es un procedimiento iterativo de aprendizaje. O sea que no podemos tener certeza de la veracidad de la teoría o de las teorías que probemos usando el método científico. Eso es inherente a la ciencia. La ciencia está, por lo tanto, todo el tiempo revisando sus teorías. Por eso se dice que la ciencia es perfectible y por tanto objetiva. La estadística no es un conjunto de diferentes técnicas aisladas unas de otras, sino que la estadística, en conjunto con el método científico, nos entrega un procedimiento analítico para tomar decisiones. Probablemente hemos escuchado por ahí algunas definiciones un tanto humorísticas sobre la estadística. Por ejemplo, se dice que si una persona gana 1 millón de pesos y otra nada, la estadística indica que en promedio las dos personas habrán ganado $500,000. Lo que sabemos que en términos concretos no es así. También nos dice la estadística que si una persona pone la cabeza en el congelador y los pies en el horno, su temperatura media será normal. O también escuché por ahí a alguien que dijo que si tú tienes un pan y yo no tengo pan, quiere decir que entre los dos tenemos medio pan. El lenguaje de la toma de decisiones en la estadística. Constantemente buscamos información para tomar decisiones. Al levantarnos en la mañana, observamos cómo está el tiempo para decidir cómo nos vamos a vestir. O averiguamos si va a llover para saber si es que vamos a llevar el paraguas en el bolso o no. Inconscientemente aplicamos la lógica estadística para tomar este tipo de decisiones. Además, vamos a ver cómo podemos usar la estadística para situaciones tan diversas como, por ejemplo, analizar si el tabaquismo se asocia al cáncer de pulmón, o, por ejemplo, si la reforma educacional en Chile mejoró realmente la calidad de la educación, o podríamos tratar de predecir los resultados de las próximas elecciones en nuestro país. O también incluso predecir si va a ocurrir una situación de emergencia ambiental en primavera de este año. A partir de ello debemos entender que la población
El concepto de población en estadística se refiere al grupo de objetos o individuos bajo estudio acerca de los cuales queremos obtener información. Y también otro concepto que es la muestra. La muestra es una parte de la población de la cual se obtiene información. Por ejemplo, ahora tenemos el tema del coronavirus a nivel mundial. La población en nuestro país podría referirse a los más de 17 millones de habitantes que tiene Chile. En cambio, la muestra podría hacer referencia a las personas que están enfermas en este momento con coronavirus. A partir de esto podemos dar una inferencia estadística y podríamos definir la inferencia estadística como el proceso de sacar conclusiones acerca de una población basados en información de una muestra de esa población. Como por ejemplo, nosotros ya conocemos estos dos productos, la aspirina de Bayer y en este caso Migranol, que al parecer, según la imagen, sería de la empresa GMP. Entonces, según nuestra concepción antigua, nuestra teoría antigua nos dice que lo mejor para el dolor de cabeza podría ser la aspirina. Pero para la teoría nueva nos indica que lo mejor para el dolor de cabeza podría ser el migranol. Por lo tanto, aquí tenemos dos teorías que compiten. Y en estadística a esto le vamos a llamar hipótesis. Existen dos tipos de hipótesis, básicamente, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula la vamos a denotar por H sub 0 y se define como el status quo, o sea, lo convencional, lo que sabemos de la población, lo aceptado hasta el momento. O sea, según el ejemplo anterior, sería que el dolor de cabeza se quita tomando aspirina. En cambio, la hipótesis alternativa, denotada por H sub 1, es una alternativa a la hipótesis nula. Implica un cambio, es lo que el investigador espera que sea cierto. O sea que en este caso el migranol podría quitar el dolor de cabeza. Por tanto, volvemos a la imagen anterior. El H sub 0 es el nuevo medicamento que es tan efectivo como el antiguo. Y el H sub 1 se definiría como el nuevo medicamento es más efectivo que el antiguo. Veamos algunos ejemplos, algunos ejercicios. Les pido que formulen la hipótesis nula y la alternativa de los siguientes estudios. En primer caso tenemos al Mercurio de Chile, que se titula como Fumar afecta el aprendizaje y razonamiento. Esta noticia es del 26 de noviembre del año 2012. Le voy a hacer un clic a esta imagen y nos va a llevar directamente a la noticia. Y dice que fumar pudre el cerebro al dañar la memoria, afectando los procesos de aprendizaje y razonamiento, según concluyó una investigación de científicos británicos dada a conocer en tal fecha. El estudio de los expertos de la Universidad King's College London, por el cual se analizaron 8.800 personas mayores de 50 años, indicó además que la alta presión sanguínea y sufrir de sobrepeso también afecta el cerebro, aunque en menor medida. Por lo tanto, aquí ustedes deben definir cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa en este estudio. Volvamos a la presentación en PowerPoint y vamos al segundo ejercicio. Ejercicio número 2, que es de elmundo.es, del 6 de agosto del año 2003 y se titula La gaseosa daña los dientes. Voy a hacer clic en esta imagen y nos va a llevar a la noticia. Y dice, las compañías de bebidas gaseosas deberían cambiar la composición de sus refrescos y reducir su acidez, según aconseja la Asociación Odontológica Británica. El motivo de esta recomendación es el daño que producen estas bebidas en el esmalte del diente, dejándolo mucho más vulnerable ante la tan temida caries. Entonces aquí ustedes nuevamente deben definir cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa. Volvamos entonces a nuestra presentación en PowerPoint y vamos a la siguiente imagen,
que también es de elmundo.es, del día lunes 4 de agosto del año 2003, y se titula La vitamina C previene las úlceras y el cáncer de estómago. Voy a hacer un clic en esta imagen para que podamos ver cómo corresponde la página web. La vitamina C se llama. Entonces, vamos a ir directamente acá. Dice que investigadores estadounidenses han observado que cuanto menores son los niveles de vitamina C en la sangre, mayor es la posibilidad de tener úlceras y cáncer en el estómago. Esta interactúa con la bacteria Helicobacter pylori, causante de estas enfermedades. El director de la investigación recomienda aumentar el consumo de esta vitamina, que se encuentra, por ejemplo, en los cítricos, el kiwi o el té verde. Volvemos a la presentación en PowerPoint. Estábamos acá. Y para finalizar esta clase, podemos resumir los pasos para tomar una decisión en estadística de la siguiente manera. Número 1. Tenemos una hipótesis que asumimos cierta. Número 2. Obtenemos datos de un experimento relativo a la hipótesis. Y número 3. Tomamos una decisión acerca de la hipótesis a partir de cuán probables son esos datos proviniendo de la hipótesis. Eso está resumido y por supuesto en las próximas clases vamos a poder profundizar mucho más en cada una de ellas. Muchas gracias.